Estamos empezando el tiempo de Cuaresma, es un camino de 40 días. Cuaresma empieza con miércoles de ceniza, donde se nos marca una señal de la cruz aquí en la frente y termina con el triduo pascual, el jueves santo. El jueves santo cuando se nos lava los pies. Quiere decir que el camino cuaresmal, estos 40 días, empiezan desde aquí y terminan hasta los pies. Por eso el camino es de la mente hacia los pies donde se da el servicio. Para algunos tal vez es un camino grande porque son altos de estatura. Para otros de repente pueden decir que es bajo porque son chaparritos, son de baja estatura, pero no se trata de eso. El camino es un camino difícil para todos. ¿Por qué? Porque de la mente hacia los pies uno tiene que pasar por el corazón. Y pasar por el corazón depende cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Si el corazón es un corazón de piedra, el camino va a encontrar con muchos obstáculos. Por eso el camino cuaresmal es un camino que hay que ir fomentándolo, alimentándolo con la palabra de Dios. Y es interesante ver que cuando empieza Cuaresma, con el miércoles de ceniza, es mucha la gente que acude a la iglesia. Una pregunta, ¿por qué tanta gente suele acudir a recibir las cenizas? Y cuando llega el momento del sábado santo, cuando celebramos la resurrección, no es la misma cantidad de gente. Y aquí damos cuenta que quizás en el corazón de cada uno hay como una voz innata que nos dice que del polvo venimos y al polvo vamos a regresar. Incluso sabemos que la ceniza viene de la tierra. La palabra latina es humus. De la palabra humus viene la palabra humano. La humanidad, porque como sabemos del libro del Génesis, Dios cuando hizo al ser humano, lo hizo llevando y tocando un poco de tierra, de la tierra, hizo al ser humano, al hombre, a la mujer, del humus. Pero de la misma palabra sale otra palabra más interesante, y es la palabra humildad. La humildad quiere decir que uno tiene que bajarse hacia la misma tierra. Por eso, el miércoles de ceniza, cuando se nos pone este poco de tierra, este poco de ceniza sobre nuestra mente, damos cuenta que no somos nada, que al final necesitamos también empezar a caminar hacia la misma humildad. De dónde está nuestra raíz. Y es también interesante ver una historia de hadas, una historia para niños, que cuántas veces hemos escuchado. Es la historia de Cenicienta. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Cuando hay una niña que vive en una casa, tiene una madrastra que es muy mala, tiene otras hermanas que están bien en la casa, pero esta niña es muy humillada, hasta que al final sabemos la historia, llega la hada y convierte los ratoncitos, la calabaza, en un carruaje, en unos caballos, y ella va a la fiesta, hasta que encuentra al príncipe y con él empieza a bailar. La palabra Cenicienta quiere decir alguien que duerme sobre cenizas. Y en pocas palabras, alguien que se humilla. Cenicienta en realidad era una niña que fue humillada, que le tocó dormir sobre cenizas. Pero nos recuerda que aunque uno es humillado, al final también encuentra la felicidad, encuentra el premio. Como nos dice la misma Escritura, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Por eso
miramos en la misma línea de Cenicienta, como en la misma Biblia encontramos a tantas personas que les ha tocado dormir sobre ceniza como signo de penitencia. Tenemos al rey David, por ejemplo, este rey que después de haber pecado fue y durmió sobre ceniza, se cubrió de ceniza para que el Señor le perdonara las grandes faltas que él había hecho. Lo mismo encontramos en la historia de Nínive, cuando el profeta Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Él empezó a decir: en 40 días Nínive será destruida si ustedes no se conviertan. Y sabemos que desde el rey hasta la última persona más pequeña se durmieron sobre cenizas, y fue la ceniza que les hizo reflexionar y ellos se convirtieron. Por eso yo creo que ahí está el camino. El camino de la ceniza es el camino del humus, de la tierra, de donde es hecho el ser humano. Es el camino de la humanidad. Es el camino también de la humildad. El verdadero humano es aquel que es capaz de humillarse para encontrarse con Dios. Este es el camino cuaresmal. Por eso, queridos, les invito a recordar que si han recibido la ceniza sobre la cabeza, sobre la frente, este camino tiene que ir hacia abajo para que el Jueves Santo seamos capaces de servir, de lavar los pies a nuestros hermanos. De lavar los pies quiere decir que hemos aprendido de ser humildes. Que el Señor nos ayude para que esta Cuaresma sea este camino, el camino de la humildad. Que el Señor les bendiga.